Hablábamos recién de los cambios importantes en el gabinete de la provincia. Estamos en línea con Miguel Siciliano. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Hola, Sergio, un placer. Buen día a vos y a todo el equipo. Aprovecho para saludar. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. ¿Tuvimos que desarmar las valijas, Miguel? Sí, la verdad es que, bueno, el gobernador Martín Zarzora me pidió que lo acompañe en el gabinete provincial como ministro de gestión institucional. Y bueno, así como lo hice en el municipio en su momento, yo fui 4 años el secretario de Gobierno y coordinación de gabinete de Zarzora cuando era intendente. Nos tocó el enorme desafío de tratar de sacar esta ciudad adelante, el laburo que hicimos, bueno, con las obras en la ciudad, con los espacios públicos, con las plazas, con la recuperación de la costanera, con poner en orden las finanzas públicas. Y nos tocó el enorme desafío en aquel momento que fue la pandemia. Yo recuerdo lo que fue la pandemia, hablar, qué sé yo, con los comerciantes, con un peluquero, con un mozo, con una cancha de pádel. Digo, tan difícil fue ese momento, pero logré salir adelante, entiendo yo, por la cercanía que el gobierno tuvo para con la gente. Ajá. Y un poco lo que me pide el gobernador hoy, Sergio, es esto, es desde esta área poder vincular al gobierno con las instituciones, con la gente, porque, mira, nosotros tenemos mucha confianza en que el gobierno nacional salga adelante. De hecho, vos ves el presupuesto que el gobernador ha enviado a la legislatura, y es un presupuesto que refleja eso, rebaja impositiva, pensando en la confianza en que el presidente Milei logre sacar a la Argentina adelante. Pero sabemos que son tiempos muy difíciles para los argentinos. Entonces, lo que nos ha pedido el gobernador es esto, es que nos acerquemos a la gente y a las instituciones principalmente en 2 ejes. Uno, vinculado al trabajo en seguridad, tratar de trabajar con cada institución, con los clubes, con los centros vecinales, con los consejos barriales, con las ONG, para vincular políticas de seguridad de organización, por ejemplo, con el programa Ojos de la Alerta, y llevar este programa a todo el territorio provincial. Y por otro lado, trabajar desde la vinculación del gobierno en todas sus áreas con ese club, ese centro de jubilados, esa ONG, que muchas veces definen cada barrio realidades de miles de vecinos. Yo siempre digo, el que no conoce tiene que ir a ver, no sé, por nombrar uno, el club de barrio comercial. Vayan a verle el laburo que hace el club de barrio comercial respecto a esos chicos y chicas que en el club no solamente hacen deporte, terminan siendo esos lugares, los clubes, los centros jubilados, los centros vecinales, algo mucho más importante que el deporte en sí, sino que son lugares de contención social, que son lugares donde la sociedad vive, donde podés descubrir una enfermedad, una problemática, un bajo peso. Bueno, y esa es la segunda tarea que me encomendó el gobernador, ¿no? Está bien. Miguel, ¿es lo tuyo una suerte de jefatura de gabinete sin ser jefatura de gabinete? No, Sergio, no, en absoluto. Yo soy un ministro más, soy un par de mis colegas ministros de la provincia. Lo que me va a tocar es un poco vincular a las instituciones y a la gente con el gobierno en todas sus áreas. Por eso por ahí hay esta confusión de hablar de jefatura de gabinete, no, pero en absoluto. Soy un ministro más que tengo el desafío de trabajar en conjunto con mis pares ministros del gobierno y con todas las instituciones de Córdoba. Bien. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Caro Biderman te saluda. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien. Miguel, ¿cuáles son las distintas áreas que va a estar absorbiendo tu ministerio? Bueno, en primer lugar, aclarar que no hay áreas nuevas, son todas áreas que ya están creadas. El gobernador lo único que ha hecho es generar modificaciones en cómo agrupar las áreas que ya existen. Y bueno, y ahí estamos trabajando todavía en el organigrama, como se dice, pero áreas como deporte, como juventud, como centros vecinales, consejos barriales, culto. Miguel, y esto... Bueno, áreas que tienen que ver mucho con la territorialidad. ¿Cómo, sin dudas, es la articulación, según lo que se entiende, entre la provincia y también el municipio? ¿Cómo se trabaja esa relación para, no generar ruido con la gestión municipal? Se entiende que es un trabajo que por ahí estaba, no vacío, pero por ahí sin un rol puntual de una persona que se encargara de esta articulación, ¿no? Provincia-municipio, que faltaba.
Sí, a ver, recién antes de hablar con ustedes corté el llamado con el Dani Pasarini, con el intendente, quien me llamaba para, pues bueno, ya justamente para hablar del tema de gestión. Sí. Nosotros somos un equipo. Yo siempre digo que a la ciudad, cuando vos la ves, tenés que verla desde el momento en que este equipo asumió en la ciudad. Nosotros asumimos en diciembre del 2019, en una ciudad que le llamaban, no sé si ustedes se acuerdan, pero le llamaban la ciudad del abandono. Y pusimos puesto en valor los parques, las plazas, la costanera, hicimos las cuadras de asfalto, las luces LED, compramos los colectivos. Y fue un desafío muy grande. El Dani era el viceintendente del intendente Zardora, hoy es el intendente. Bueno, y son tiempos difíciles para todos los intendentes. Gobernar hoy una ciudad debe ser uno de los momentos más difíciles para gobernar una ciudad de los últimos años, teniendo en cuenta que el gobierno nacional cortó los subsidios al transporte, a la salud, y es difícil el desafío. Pero bueno, yo estoy convencido de que vamos a seguir trabajando juntos, como lo hemos hecho siempre. Me comentaba el Dani, por ejemplo, que la obra de Chacabuco ya está terminada, y va hasta el río, que tiene un montón de anuncios para lo que es 2026 y 2027, y pese al contexto nacional en el que nosotros creemos que la Argentina va a salir adelante, nos esperan en el... Miguel, bueno, vamos a trabajar juntos, ¿no? Miguel, el tema de las agencias, dentro del área tuya, ¿vas a incluir cultura? ¿Las agencias van a seguir siendo agencias? Sí, hoy las agencias son entes autárquicos, que tanto el gobernador ha dispuesto que Juventud y Deportes estén bajo la órbita de mi ministerio. Pero, bueno, justamente el gobernador todavía no tiene definido la totalidad del esquema, por lo tanto no sabría decirte cuál va a ser el resultado final de ese organigrama. Pero digo, eso es lo menos importante. Lo más importante es saber que mi tarea es vincular al Estado en su conjunto. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, del programa Joven Alerta o de la vinculación con la seguridad, ese no va a ser un ministerio que esté bajo mi área. Y tenemos un ministro como Juan Quintero, que es un ministro muy activo, que está muy encima de las cosas. Pero bueno, mi tarea es ayudar a la institución y a los organismos de seguridad que se vinculen, a que trabajen juntos, a que planifiquen juntos, lo mismo con áreas sociales, lo mismo con los clubes, con los centros jubilados, es articular, es tratar de acercar aún más al Estado, a la vida en sociedad, a la gente. Miguel, y eso un poco va a ser mi rol, ¿no? Se habla también de la vocería de la provincia, un rol que, digamos, en materia de análisis político se hablaba mucho de que Yarlora no tenía un vocero, como pasa en el gobierno nacional, alguien que dé determinadas noticias o que tenga este contacto de devolución constante, que incluso la provincia de Córdoba tampoco lo tuvo en el gobierno de Schiaretti, que muchas veces se le recalcó la falta de comunicación por esa vía. ¿Cómo va a ser tu perfil en este sentido? Bueno, yo cuando estuve, no sé si vos recordás, claro, en la municipalidad lo hiciste, tal cual. Tuve un poco este rol de ser el hombre que hablaba de distintos temas por parte del gobierno municipal. Y para mí es... Ahí se nos cortó. A ver si lo podemos recuperar. Tratemos de recuperarlo porque es, bueno, vocería provincial. Por eso digo, probemos de recuperar la comunicación porque era importante la pregunta. Y es algo que siempre, a ver, recordemos, es que a Schiaretti siempre se le reprochó que no hablaba, no daba noticias, no daba respuestas. Sí, las presentaciones y conferencias eran un diálogo y punto. Y en la provincia a Yarlora se le reclamó en su momento, sí había una apertura distinta por parte de los ministros, pero no había una figura de una persona que diera respuesta sobre determinados temas que Siciliano en su momento tomó ese rol en la municipalidad, y es una novedad para la provincia, sin duda. A ver, ¿reiteramos la pregunta o estabas en mitad de la respuesta? No, te lo entendí perfectamente. Digo que a mí me gusta, bueno, en el barrio le llamarían poner la cara, yo no sé si ese es el término correcto, pero yo creo que lo mejor que puede hacer siempre uno es hablar de los temas, es contar lo que sucede, de lo bueno y de lo malo. Tal cual. Y bueno, y un poco es lo que he hecho siempre en el rol que me ha tocado ocupar, cuando fui secretario de gobierno, cuando fui presidente de bloque en la legislatura. Es un poco un rol al que yo estoy acostumbrado. Y bueno, si es lo que me toca, lo haré con gusto, por supuesto. Bien.
Bueno, nosotros estamos acá expectantes de lo que viene. Por supuesto, está todo de acuerdo con lo que se ha anunciado con respecto a quién va a asumir el lugar tuyo en Cámara de Diputados y bueno, y todos los restantes cambios, ¿verdad? Así es. El día miércoles, mañana, juraría el diputado nacional en mi lugar, porque yo renuncié a mi lugar en la Cámara de Diputados, asumiría Ignacio Arciares en mi lugar, sí. Dado que yo he renunciado en tribunales federales a este cargo de diputado en función de que Martín me convocó al gabinete provincial. ¿Miguel va a ser el único cambio en diputados por el momento? Sí, es el único. Bien, o sea, sería el único que no asumiría. Seguiría Schiaretti y también Carolina Basualdo. Perfecto. Juan, Caro Basualdo y Ignacio Arciareca van a ser los diputados de nuestro espacio político, que se van a sumar a los diputados Gutiérrez, Brutge y Alejandra Torres, y al bloque de diputados nacionales de Provincias Unidas en el Congreso. Confirmado el bloque. Bueno, 100%. Gracias, Miguel. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Hasta luego.